IA de México presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Qué gusto estar de regreso con ustedes. Yo soy Karim Goudiaby, el conductor del programa de inversiones inmobiliarias, y les mando un fuerte abrazo desde España, Ibiza. Como saben, en este mes de julio y el mes de agosto vamos a tener un programa con un formato un poco particular, donde vamos a intercalar sesiones juntos, donde platicamos de bienes raíces, por supuesto, y sesiones que estarán animadas por el gran equipo de colocutores que tenemos, que nos acompañan. Saludo fuerte y agradecimiento especial a Carlos Nava, Andrés Muñoz y Genaro Jiménez, que me acompañan durante los días donde no estoy con ustedes en el programa. Hoy es un programa donde vamos a aprovechar la presencia de nuestros expertos para platicar un poco de las consecuencias y de las causas y consecuencias, por supuesto, de estas manifestaciones importantes, violentas, que han ocurrido el pasado viernes 4 de julio, manifestaciones bajo una razón sencilla, la incapacidad de poder encontrar una vivienda a un costo digno, tanto en renta como en venta, en colonias como la Condesa, la Roma o Polanco. Tradicionalmente, este fenómeno de gentrificación, que es un fenómeno natural en el sector inmobiliario y que ocurre poco a poco, pues es este fenómeno que hoy en día pues ha cristalizado y ha creado tanta tensión, por supuesto, en el mercado y en la población. Y nos vamos a hacer unas preguntas muy sencillas, de hecho, que quisiera que ustedes pues nos ayuden a contestar también a través de las redes sociales. Me van a encontrar y me pueden encontrar como Karim Neximo en Instagram o en X. Quédense con nosotros en este programa. Aquí estamos para ayudarles a tomar decisiones inteligentes, por supuesto, de inversión, o aprender cómo comercializar los bienes raíces. De hecho, creo que la misión del programa no habrá sido mejor que ahora, de un lado porque ayudamos a los inversionistas a invertir de manera inteligente, y del otro lado porque invitamos a las personas que no están contentas con los ingresos que están generando, pues quizás de poder hacer un cambio de carrera, trabajar en el sector inmobiliario y poder justamente vivir la vida que quisieran. Para platicar de este fenómeno me acompaña Nacho Flores, embajador de Airbnb México, en México debería decir, y Horacio Urbano, fundador y presidente de Centro Urbano. A los dos les saludo, gracias por estar con nosotros en el estudio de Grupo Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Vamos a escuchar una nota para arrancar esta temática de Hilda Castellanos, que nos va a plantear un poco el escenario. Vamos con la nota, equipo. La gentrificación o desplazamiento de poblaciones originarias por grupos con mayor poder adquisitivo es un fenómeno que afecta a ciudades de todo el mundo. El proceso inicia cuando barrios populares comienzan a ser revalorizados por nuevos habitantes de mayores ingresos. Con la llegada de estos residentes extranjeros, los llamados nómadas digitales, los servicios públicos, el transporte y la oferta comercial en esas zonas mejoran. Sin embargo, la fórmula se cierra con el encarecimiento en los precios de la vivienda y el costo de la vida. El resultado, el desplazamiento de quienes han habitado históricamente en esas zonas. Tras la pandemia de COVID-19 y con el auge del home office, el fenómeno se intensificó en las grandes urbes del mundo. La Ciudad de México no fue la excepción. La llegada de nómadas digitales ha generado en la capital del país una alza significativa en las rentas, particularmente en la llamada Ciudad Central. Condesa, Roma, Juárez del Valle y Colonia Centro se han visto afectadas por la oferta de alojamiento temporal a través de plataformas como Airbnb. Colonos desplazados se han visto obligados a salir a las calles, al igual que en urbes como Madrid y Barcelona. El viernes 4 de julio, el Parque México, ubicado en la Colonia Condesa, fue escenario de la primera gran protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México. La protesta, que inició de forma pacífica, derivó en actos de vandalismo. Algunos asistentes lanzaron consignas xenófobas como "haz barrio y mata a un gringo". A diferencia de la capital española, donde los últimos 9 meses las manifestaciones han demandado políticas contra la especulación inmobiliaria, en la Ciudad de México se registraron destrozos a comercios y actos de estigmatización, así como agresiones dirigidas principalmente contra estadounidenses.
Según el Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México actualmente hay más de 5.800 extranjeros con residencia temporal. De ellos, el 16% proviene de China, el 14% de Colombia y el 11% de Estados Unidos. Para Imagen, Hilda Castellano. Oye, pues el fenómeno obviamente no es nada sencillo de poder debatir, particularmente para un extranjero como yo, tan agradecido, por supuesto, por todo lo que México ha hecho para mí. Por esta razón, de hecho, vamos a platicar con nuestros expertos que están con nosotros en el estudio, les vamos a preguntar un poco de su lectura, pero es muy interesante que hablemos hoy en día de las consecuencias de esta gentrificación. Quisiera nada más pues resaltar algunos de los datos que nos comparte Hilda. 5.800 personas en realidad con una residencia temporal en esta zona, cuando la Ciudad de México y la zona metropolitana pues, es una zona de más de 20 millones de personas. O sea, estadísticamente, obviamente, una gota en el océano de problemas que existe en un país como México y donde pues muchos de nosotros debemos de poner nuestra atención. Al mismo tiempo, interesante cómo pues los ciclos cambian. Hace menos de 24 meses estábamos platicando aquí mismo en este programa del milagro del nearshoring y del hecho de que había cada vez más empresas extranjeras que invertían en México. Hablábamos justamente de esta métrica de la inversión extranjera directa como una métrica sana de atractividad para México. Y obviamente platicamos de estos nómadas digitales que habían encontrado en México un destino en el cual podían invertir en dólares, venir a contribuir al comercio local, venir a contribuir a la renovación a veces de propiedades o venir a contribuir a la economía mexicana en general. Y de nuevo decíamos que esto era una de las grandes razones por las cuales pues, la economía se había recuperado de manera rápida. Ahora, ustedes son los expertos, tanto Nacho como Horacio, Urbano, por supuesto. Horacio, vamos a empezar contigo. Por tu larga trayectoria en el sector inmobiliario, por tu experiencia, obviamente, platícanos un poco. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Hola, Karim. Bueno, la verdad es que de entrada hay que decir que lo que tenemos es una confusión de términos y un manoseo de los conceptos. O sea, todo el mundo está viendo la gentrificación como la gentrificación fuera lo que provoca las cosas y lo que tiene al mismo tiempo la consecuencia, ¿no? Y no, fíjate, imagínate tú que de pronto toses. Y si toses, la tos no es una enfermedad. La tos es el síntoma de la enfermedad que puedas tener, que sea una infección o que sea una gripa. Es el síntoma. Entonces no puedes confundir la tos de decir estoy enfermo de tos. No es así. La gentrificación tampoco es un problema del que estemos enfermos. La gentrificación no es la enfermedad de la ciudad. La enfermedad es la falta de planeación urbana, la falta de inversión en infraestructura y la falta de una política de vivienda en consecuencia con todo ello. Vaya, lo que nos hace falta entender que lo que está pasando a nivel mundial es que las ciudades se están transformando y no hay mucha claridad de cuál debiera ser el futuro de esas ciudades. Aquí la lógica sería pensar que tenemos para una ciudad, como tú decías, de 20 millones de habitantes, tendríamos que entender una dinámica de qué ciudad quisiéramos tener como gobierno, como sociedad, como gobierno socializado y trabajado con la sociedad, qué ciudad quisiéramos tener en el 2030, en el 2050, y entonces hacer las acciones que haya que tener para que eso se pueda cumplir. Porque de nada sirve que digamos queremos tener la octava o la quinta economía del mundo, que luego se dice, si no consideramos que para ser la octava economía del mundo tendríamos que tener un sistema de vivienda que esté más o menos en el lugar 8 del mundo, un sistema de transporte que esté en el lugar 8 del mundo. Tiene que haber una lógica, porque si no estamos soltando nomás grandes ideas, que es el caso del Mundial. El Mundial dentro de un año va a parecer que nos va a sorprender. ¡Caramba! Se detonó Airbnb con el Mundial. Pues ya lo sabemos. Desde que se anunció que el Mundial iba a ser en México, se podía pronosticar cuántos extranjeros o cuántos visitantes locales, que luego de la gentrificación se habla como de los extranjeros, pero muchas de las viviendas están ocupadas por población. El término de gentrificación se refiere a población de mayores ingresos. No habla de extranjeros o de locales. Entonces hay muchísimo mexicano de nivel económico alto que va a llegar con el Mundial a la Ciudad de México, a donde haya partidos, y van a ocupar hoteles, Airbnb y todo aquello. Van a concentrar la demanda, van a disparar los precios. Son fenómenos normales. ¿Qué es lo que tendría que pasar? La gentrificación, a ver,
La gentrificación, primero hay que decir que también en esa confusión de términos se dice que es que hay gentrificación buena porque provoca desarrollo económico. No. La gentrificación siempre es mala. Lo que pasa es que en la transformación urbana hay efectos negativos y efectos positivos. Efectos positivos como la plusvalización de las zonas, que hay mejor transporte público, mejor espacio público, mejor calidad de vida. Es muy posible que suba la vigilancia y baje la inseguridad. Hay efectos positivos con una transformación urbana. Pero cuando la transformación urbana funciona muy bien, que es lo que pasó con las colonias Roma y Condesa, que a lo mejor muchos no se acuerdan, pero después del temblor del 85 se fueron para abajo en todos los aspectos, pero se fueron revitalizando en un proceso de regeneración urbana, que cuando la regeneración urbana es exitosa, provoca plusvalía, y esa plusvalía siempre va a cobrar algunas víctimas que debiéramos evitarlo. Entonces, la gentrificación buena no existe porque provoca expulsión de la gente. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Porque esa es la cosa. También en las marchas, que la marcha, yo quisiera que no enfocarnos tanto en la marcha, porque la marcha fue un efecto puntual y la violencia fue un efecto puntual que no es lo que marca. Pero si viéramos el mensaje, uno de los mensajes, el de Gringos Go Home, tú no te acordarás, porque seguramente no estabas en México, de una película que era Un día sin mexicanos, que se imaginaban qué pasaría en Estados Unidos con un día sin mexicanos. Imaginémonos qué pasaría en México con un día sin extranjeros. Pues lo que sí les puedo decir, independientemente del cambio de algunas dinámicas en algunos barrios, es que al día siguiente no bajarían las rentas, ni un centavo, porque la demanda interna con los mexicanos de alto poder adquisitivo seguiría siendo. O sea, la gente, los hijos de los ricos seguirían llegando a las colonias de moda para pagar las rentas que los locales no pueden pagar. Entonces, no es tema de gringos, no es tema de los voraces inmobiliarios tampoco. Vaya, los inmobiliarios tienen un proyecto y tienen un margen. Ellos no tienen la culpa, ellos aprovechan, en todo caso, sacan ventaja de la plusvalía de las zonas. Pero quien tendría que tomar medidas para todo eso y que no se les olvide es el gobierno. Veía, por ejemplo, algunas declaraciones de un partido político que decía: todo se concentra en las delegaciones gobernadas por la oposición. Esto no es de oposición o no de oposición. Politizan los temas, y a mí lo que me preocupa es que con esta marcha se va a detonar el tema y el tema van a ser el debate, van a ser politizado. ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Eso es lo que hay que evitar, y no hay que equivocarnos de ventanilla. Después de la marcha del viernes, pareciera que la ventanilla de quejas está en la Embajada de Estados Unidos o en las oficinas inmobiliarias o en Airbnb. Y no se equivoquen. Si equivocamos la lectura, nos vamos a equivocar de ventanilla para ir a levantar las quejas. Si querían hacer manifestaciones, yo no digo que si quisieran romper vidrio, pero si algún vidrio tuvo que ser roto, tendría que haber sido un vidrio de la oficina de la Jefatura de Gobierno o de la CEDUBI. No nos equivoquemos, porque si nos equivocamos en la lectura, nos vamos a acabar de las mediciones. ¿Qué ciudad queremos tener? Y esa ciudad que queremos tener, el nearshoring, queremos que haya desarrollo económico. Ok, ¿dónde van a vivir los trabajadores? Tenemos claro que hay trabajadores desde obreros calificados para abajo y de obreros calificados para arriba, lo que significa que algunos ejecutivos mexicanos, algunos extranjeros, y hay que tener viviendas y todo tipo de infraestructuras urbanas para ellos, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una visión de largo plazo, una claridad. Creo que los gobiernos hacen un trabajo de planeación que muchas veces queda trunco y lo limita el corto plazo. Sobre todo porque también no hay que perder de vista que la planeación urbana en el país está en manos de los gobiernos locales, que a veces les falta músculo, les faltan capacidades, les falta tiempo. Un gobierno de 3 años no tiene la visión de largo plazo que se requiere para hacer una planeación urbana. Entonces, ni tan en corto, creo que me extendí, pero muy en corto, este es digamos, un resumen de lo que sería el tema. No te preocupes, Horacio, tenemos tiempo para platicar este tema que es fascinante, y creo que lo que mencionas es interesante, esta capacidad del gobierno, por supuesto, a planear, y creo que José María Luis Mora, que era un ideólogo liberal mexicano del siglo XIX, decía que gobernar es prever, y como bien decías, por ejemplo, la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, todos los grandes eventos se planean con años, se gana, por ejemplo, esta Copa del Mundo años antes, pero los gobiernos empiezan a limpiar, mejorar un poco la infraestructura 12 meses antes, a veces 18 meses antes. Y esto crea problemas, porque la gente dice: oye, ¿por qué no me ayudaste a arreglar la calle que está destrozada desde los últimos 20 años y esperas a que haya un fenómeno internacional para reaccionar? Esto quiere decir que tienes tus prioridades incorrectas. Y del otro lado, les quiero compartir una anécdota antes de que vayamos a platicar con Nacho, de lo que yo estoy viviendo aquí en Ibiza, en España, y tengo propiedades en Barcelona.
al querer echar a los de poder adquisitivo, turistas o residentes temporales, al gritar así a hacer una cacería a veces de bruja, vas a llegar a espantar a esas personas. Es un poco como el tema de los impuestos. Pues siempre culpar a la gente rica y buscar la manera de cargarles más impuestos. Pero en un mundo globalizado, la gente hoy en día pues hace lo que le da la gana. Se cambia de residencia y se va a vivir en otro lugar. Y este año particularmente, después de tantos gritos, tanto ruido sobre, por ejemplo, las tensiones relacionadas a la vivienda aquí en España, pues hay primeras indicaciones que dicen que las temporadas de este verano no van a ser buenas. Y entonces los comerciantes se quejan de que pues no hay, obviamente, el número de turistas o de turismo necesario para hacer vivir los trabajadores. Culparon una crisis o un culpable Airbnb y hoy en día pues encuentran otra consecuencia de sus acciones. Nacho, tú que colaboras mucho con Airbnb, que tienes una experiencia tan importante con ellos, ¿cuál es la posición de Airbnb primero cuando ves esto? Y un fenómeno probablemente que ha visto en varias ciudades. Bueno, para empezar, Airbnb es una plataforma que siempre ha sido responsable. Si lo recuerdas, desde el 2017 Airbnb ha trabajado de la mano con el gobierno y hay 650 millones de pesos de impuestos sobre una cosa que se llama tarifa de hospedaje, que desde el 2017 Airbnb colecta y se la entrega al gobierno. Mi pregunta sería, ¿qué ha hecho el gobierno con ese dinero? Eso sería una pregunta que tendríamos que hacer nosotros los ciudadanos, porque se está contribuyendo de manera legal para que Airbnb sea una plataforma responsable. Ahora, esto que comentamos de la gentrificación, te voy a poner una historia, un ejemplo. Yo viví en Sydney y curiosamente viví Sydney después del 2000, de los Juegos Olímpicos del 2000. Curiosamente pasó algo como lo que vamos a empezar a vivir cuando venga el Mundial a la Ciudad de México. Precios exorbitantes de vivienda, impuestos al alcohol, a las comidas, los restaurantes van a subir sus precios y curiosamente nadie los va a bajar. ¿Por qué? Porque es un efecto de economía. Una vez que tú subes y rompes estos niveles en precios, en vivienda, en acceso a tecnología, en acceso a servicios, es muy difícil que el mercado limite esos servicios y te los dé mucho más baratos después de que rompe esa inercia. Y sobre todo cuando están fundamentados en temas de una tasa impositiva. El gobierno va a tener mucha responsabilidad de lo que venga antes y después, por ejemplo, del Mundial. Yo creo que por esa razón, en este momento, el gobierno ha estado muy callado para regular el tema de Airbnb, porque sabe que la oferta hotelera es mínima en comparación con la demanda de turistas que van a llegar a este evento deportivo. Entonces, el Airbnb apenas va a poder sufragar todos esos servicios que sean necesarios para el hospedaje en el Mundial del siguiente año. Y otra cosa que quiero recalcar es que una vez que llegamos a este tipo de necesidades de hospedaje, de vivienda, yo creo que, como bien dice Horacio, hay que implementar estrategias gubernamentales que ayuden a tener la vivienda que necesita una población en los siguientes años. Se me hizo muy curioso que hace poco que estuve en Puerto Vallarta, le saludo y le mando un gran abrazo a Jean Toul, vi una presentación fantástica y lo que comentaba Jean me hizo resonar mucho en este momento. Todo México está acelerando los procesos de inversión y de tema inmobiliario, excepto la Ciudad de México. Jean dijo, se está moviendo México en todos lados, excepto en la ciudad. ¿Qué significa eso? Que el tema restrictivo gubernamental para desarrollar vivienda lo hemos estado sufriendo aquí en la Ciudad de México y eso tiene que cambiar. Yo creo que la postura de Airbnb y la mía personal y la de muchos de los anfitriones es, oye, yo no soy el culpable y si la vivienda sale más cara es porque la gente no tiene más opciones. Los desarrolladores no tienen hacia dónde construir. No hay reglamentación nueva y no hay motivación para que haya desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Nacho, quédate con nosotros. Horacio, también vamos a regresar después del corte. Platicamos un poco más de este tema sumamente interesante. Indíquenos en las redes sociales, equipo, me encuentran como Karim Neximo, como ustedes
consideran este fenómeno de la gentrificación. Les quiero escuchar, me encuentran como Karim Neximo en X o en Instagram. Vamos al corte y continuamos. Continuamos, equipo, platicamos del fenómeno de la gentrificación. Yo estoy aquí con ustedes vía Zoom desde España, Ibiza, particularmente donde estoy disfrutando de algunas pequeñas vacaciones, pero siempre los echo de menos, así que feliz de poder acompañarlos en el programa. Y en el estudio tenemos a Nacho Flores, embajador de Airbnb en México, y a Horacio Urbano, presidente y fundador de Centro Urbano. Con ellos platicamos de la situación de la vivienda en México y nos felicitábamos al inicio del año con la llegada de la nueva presidenta, obviamente, de este plan México y de este plan de la vivienda, con una voluntad clara de romper con el ciclo un poquito de un déficit de vivienda que es incontrolable y que hace que hoy en día pues, la gente, en un mundo cada vez más caro, se queja de no poder vivir de manera digna. Y sabemos que es parte de la responsabilidad del gobierno de poder permitir pues, a su población de poder tener acceso a una vivienda digna. Ahora, cuando vimos obviamente la situación de esta manifestación violenta, creo que, como bien decías, Horacio, hay una hipocresía. Y lo mencionó también Nacho con respecto a lo que va a pasar con la Copa del Mundo. Hay una hipocresía aquí clara de varias personas. Primero, de los gobiernos de no atacar un problema de frente y de intentar resolverlo a largo plazo. Del otro lado, de los manifestantes que, como siempre, buscan un culpable sencillo que pueden atacar. Y en este caso, pues en la gran mayoría de los casos, sin duda habrán dañado propiedad física, propiedad moral de empresarios mexicanos. Y tres, de los mismos manifestantes que estoy seguro durante las próximas semanas o en el próximo año, ya que estamos a menos ahora de un año del Mundial, probablemente estarán usando también plataformas como Airbnb o Booking.com para resolver su necesidad de alojamiento aquí o al extranjero. Así que esta hipocresía es un fenómeno, sin embargo, que hace que hoy en día en este mundo donde la gente piensa de manera egoísta, no piensa en la consecuencia a largo plazo de sus acciones. Yo quisiera que aprovechemos su presencia en el estudio para intentar definir un camino que sería una solución a la crisis de la vivienda. Y sé que es fácil de nuevo decir, pues solo hay que construir más. Pero, Horacio, con tu experiencia, ¿qué estrategias, en qué orden pondrías, si quieres, 3 o 4 prioridades que pueden resolver y equilibrar el mercado en materia de oferta? Mira, la oferta es consecuencia de la política pública. La vivienda no se manda sola, la vivienda se hace como quiere el gobierno, donde dice el gobierno o donde permite el gobierno por omisión, que es el caso de la mitad de las viviendas que se hacen informalmente, ¿no? Ahora, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer una planeación urbana profunda, reconociendo el impacto de hacer zonas metropolitanas, no dejar que los municipios se gobiernen libremente, porque entonces esa libertad impide que se hagan las zonas metropolitanas que ya existen. Vaya, la Ciudad de México son 20 millones de habitantes, en 16 alcaldías y un montón de municipios, hay que integrarlos. Entonces, planeación urbana, inversión en infraestructura, porque uno de los grandes argumentos para que no haya más viviendas es que no haya agua. Pues inviertan en agua, tan fácil. Ahora, y la otra, una política de vivienda integral, que no sea únicamente la vivienda del bienestar de la presidenta Sheinbaum, ni la vivienda informal, ni la vivienda que hace el sector inmobiliario al margen de todo esto, sino una política integral donde el gobierno se siente en la mesa y diga, a ver, desde el que menos gana hasta el que más gana, ¿cómo van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Segundo, reconociendo que la demanda se forma por la demanda natural de las personas que ahí viven y también por las personas que son fruto de las migraciones nacionales y extranjeras. Hay que considerarlos. Hay 5,000 viviendas usadas en Airbnb o no sé cuántas hay, por extranjeros, hay que considerarlas. La demanda de vivienda es de tantas viviendas para los que viven aquí, de tantas para los que se requieren para población flotante y de tantas para segmentos medio y residencial plus. Todo, porque si no hacemos una planeación integral, lo que está pasando es que en algunos lugares donde se hace vivienda, la vivienda que no es económica, pero una vivienda de 3 millones de pesos en la Ciudad de México, viene gente de segmentos económicamente más altos, la toman y van expulsando a la gente. La gentrificación y todos los malos efectos de la planeación urbana mal hecha es como una onda expansiva
hay un meteorito y va levantando olas, donde en la colonia Roma gentrifica a unos, los manda al Escandón, los del Escandón van a la de al lado, gentrifican a lo de al lado y van llegando ya a Groenlandia. Te van a alcanzar al rato en Ibiza, van a estar algunos mexicanos que van a estar llegando allá porque no encuentran aquí nada. Planeación urbana, inversión en infraestructura y una política de vivienda integral, donde por supuesto hay que hacer cosas que de pronto no le gustan al sector inmobiliario, pero que hay que hacer. Por supuesto que hay que regular Airbnb, por supuesto que hay que hacer una nueva visión para qué es lo que va a pasar con un tipo de regulación, no de precios, pero sí una regulación para todo el mercado de vivienda en rentas, porque no puede estar en la informalidad. O sea, el hecho es que hoy, si tú me preguntas cuántas viviendas están haciendo en el país, nadie sabe. Hay el dato de lo que hace la banca o el de lo que hace Infonavit. No hay información porque no tenemos datos, no tenemos, aquí que hay tanta gente de datos, platicando con Jorge McLaughlin. Luego, por ejemplo, parte del tema es que no hay información completa. ¿Cuántas viviendas hacen en el país? No se sabe. ¿Por qué? Porque estos lo hacen con recursos propios los muy pobres. ¿Por qué? Porque los muy ricos lo hacen con recursos propios y no toman crédito ni para construir ni para comprar. Tienen lana. Entonces, necesitamos información y necesitamos hacer una política enfocada a que no, además, para todos, y con todas las modalidades de ocupación que se te puedan ocurrir. Para todos, no todos propietarios, porque así una sociedad no se requiere que todos sean propietarios de la casa. Entonces, pero sí se requiere que haya un gran mercado de vivienda en renta, donde algunas viviendas, también tampoco le gustará mucho a los inmobiliarios, sean propiedad del gobierno, para que el gobierno meta las manos en el mercado de rentas y tenga forma de meter un subsidio a la gente de menores ingresos. Mercado para que exista posibilidad de hacer un buen sistema de vivienda para estudiantes, de vivienda para grupos en edades del retiro, en fin, una visión integral tanto en segmentos económicos, en grupos de población y en modalidad de lo que ellos requieren de vivienda. No todo el mundo requiere lo mismo. Sumamente interesantes estas pláticas que tuvimos con Horacio Urbano y Nacho Flores, platicando un poco de la gentrificación, de sus causas, de sus consecuencias. Y quisiera abrir, antes de platicar con Alejandro López, que nos acompaña aquí para platicar de una joya de inversión, sobre una pequeña reflexión. Primero, a mí me gusta invertir en zonas turísticas, especialmente en renta vacacional, porque el negocio de las zonas turísticas es el turismo. Y entonces en una zona turística como Cancún, como Tulum, como Playa del Carmen, como Puerto Morelos, el riesgo de que haya una sobreregulación es muy limitado. Lo que es muy diferente cuando decides invertir en una zona céntrica, una ciudad como por ejemplo Barcelona, la Ciudad de México, o Nueva York o Londres, donde pues obviamente la oferta de vivienda compite tanto para el inversionista inmobiliario o el especulador, como por supuesto con el residente. Y dos, creo que este programa tiene una función muy específica, la de que ustedes se den cuenta que no pueden confiar en el gobierno para gestionar su dinero ni su patrimonio. No esperan a que el gobierno cree dinero para ustedes. Crean su propio dinero. Y la única manera de poder hacerlo es obviamente de poder invertir. Ahora, ¿dónde vas a invertir? En zonas donde hay crecimiento económico. Para platicar justamente del crecimiento económico del estado de Quintana Roo, me acompaña Alejandro López, gerente de venta de Xerenja. ¿Cómo estás, Alejandro? Es un gusto saludarte. Bien, Karim. Bien, y agradecido de estar aquí con todo nuestro auditorio. Qué bueno. Platícame un poquito de este crecimiento del estado de Quintana Roo. Yo siempre en la vida tienes que asegurarte de surfear las olas que te van a llevar muy, muy lejos. La ola del crecimiento económico de Quintana Roo no ha parado. Es un estado muy dinámico. Platícame. Claro, actualmente Quintana Roo está creciendo a un ritmo promedio del 4.2 anual, según el INEGI, hasta el 2024. Pero en el primer trimestre del año el PIB nacional solamente creció el 0.2 respecto al trimestre anterior, lo que evitó una recesión técnica. Este crecimiento en Quintana Roo fue impulsado principalmente por toda la infraestructura y la certeza que se tiene en el estado. Complejos como el Tren Maya, la expansión aeroportuaria, el puente Nichupté y los desarrollos turísticos son algo que ha impulsado este crecimiento. Sin embargo, el endeudamiento estatal hoy representa el 90% del ingreso disponible anual, lo que genera presión sobre el gasto social y una posible carga fiscal futura para ciudadanos y empresarios. Este contexto hace indispensable tomar decisiones inteligentes el día de hoy, porque todos soñamos con tener un futuro financiero estable para nuestra familia. Invertir hoy, Karim, es cuidar el mañana de nuestros seres queridos.
Y de hecho, para mí invertir hoy es crear las condiciones de que tu poder adquisitivo en realidad no se vaya desplomando. Tal cual, ¿ok? Tú te aseguras al invertir para preparar mañana de cuando se presenta un accidente, cuando el costo de la vida que sigue su camino tradicional se presenta, pues en realidad tú vas creciendo. Además, te aseguras de estar del lado de las personas que tienen recursos. Y Cancún no es nada diferente, es un estado donde, por supuesto, el poder adquisitivo de los habitantes está creciendo por el dinamismo económico, por la presencia de muchos empleos del sector turístico y por supuesto, esto pues impacta, me imagino, Alejandro, también el costo de la vida en la zona. Claro, el costo de la vida en Cancún hoy ya supera en 32% el promedio de la media nacional, Karim. La presión sobre el presupuesto familiar está aumentando y la inflación erosiona los salarios reales. Eso también eleva los precios del suelo y de la vivienda, dificultando a muchas familias el poder adquirir o construir patrimonio. Pero vivir o invertir en Cancún no debe ser un privilegio de algunos. Merecemos construir y formar nuestro hogar sin sacrificar calidad de vida ni bienestar de nuestros seres. Oye, ahora quiero que tú me ayudes entonces a entender un poco hacia dónde va el mercado. Es un mercado Claro. dinámico, hay crecimiento económico, hubo mucha inversión en infraestructura pública, mencionaste renovaciones del aeropuerto de Cancún, la creación del nuevo aeropuerto de Tulum, por supuesto el puente de la Luna en Ichupte, carreteras, etcétera. Pero si estiramos un poco el camino hacia los próximos años, la próxima década, ¿cuál es el futuro para un destino como Cancún? Bueno, en la próxima década, la confianza de los inversionistas y del gobierno se va a mantener. Y no solo se va a mantener, va a aumentar. Ya tenemos inversiones anunciadas tan importantes como el corredor Benito Juárez y Isla Blanca por más de 2.700 millones de pesos. Asimismo, también la cadena de hoteles Ritz-Carlton ya confirmó su inversión en su complejo hotelero por más de 400 millones de dólares. Y asimismo se espera que la población en Quintana Roo en la próxima década se duplique. Esto va a generar un incremento de vivienda en más de un 60%. Proyecciones del sector inmobiliario, Karim, hoy están estimando que la plusvalía del suelo urbano en los próximos 10 años va a incrementar un 120%. Invertir hoy en tierra con certeza legal permite asegurar presencia en el corredor de crecimiento más dinámico del país. Invertir ahora es aprovechar estar en el epicentro del desarrollo futuro. A ver, dame Imagina, una razón entonces, o dame un lugar, un proyecto en el cual hoy tú invertirías. obviamente, Xelenja. Hoy estaríamos invirtiendo en Xelenja como un lugar para invertir donde el crecimiento económico es por mucho superior al crecimiento nacional. Esto te da plusvalía acelerada, te da alta demanda en rentas vacacionales o tradicionales, protección contra la inflación. Segundo, el estado de Quintana Roo tiene una plusvalía del 13.4 el año pasado y la media del país fue del 9.7. Si le restas el efecto de la inflación, Cancún es un destino en donde los activos se revalorizan y el retorno de inversión es mucho más acelerado. Si a esto le sumamos que Xelenja se encuentra en la zona que está creciendo por un 20% arriba del promedio, estamos hablando de una inversión segura y los bienes raíces son activos resistentes a la inflación, de bajo riesgo y en especial la tierra cuando está bien ubicada y respaldada legalmente, ofrece plusvalía sostenida y estabilidad patrimonial. A ver, platícame un poco del producto. Quiero entender un poco su ubicación, su costo y por qué es una buena oportunidad de inversión para la comunidad que nos acompaña. Claro, como atractivo principal, Xelenja se encuentra en el epicentro de la zona que está creciendo, que está detonando la zona norte de Cancún. Tiene un crecimiento en plusvalía del 20% y es asequible en su financiamiento. Xelenja en un terreno de 108 metros por solamente 506,000 pesos, Karim. Pero para todos los otros inversionistas que participen en el próximo webinar, les vamos a ofrecer un 5% de descuento. Además, con un 30% de enganche y mensualidades solamente de 7,016 pesos. 7,016 pesos que juntas, tú sabes muy bien, en los gastos hormiga, en una ida al súper mal planeada, en un café de todos los días, fácilmente juntas tus 7,000 pesos. Estamos ubicados estratégicamente, como te comento, tenemos 60% de la obra avanzada
certeza jurídica y amenidades premium. Además, todo esto te incluye el proyecto arquitectónico de tu casa, valuado por más de 30,000 pesos. Este modelo te permite tener tu lote sin comprometer tu liquidez, construir libertad financiera y darle a tu familia un presente y un futuro sólido. Es lo que es interesante para mí cuando analizo justamente tu caso aquí, es que es una zona donde el crecimiento de la población es alto, ¿ok? Es una población que en 2020 tenía una población de 888,000 habitantes, 2025 1,065,000 habitantes, o sea, un crecimiento importante y es una tendencia que va a crecer de manera importante. Cancún es una ciudad que tiene apenas 50 años, 54 años y que ha pasado en estos 54 años de tener 54,000 habitantes, ahora un poquito más de 1,000,000 de habitantes. O sea, si sigo tu razonamiento, es evidente que si puedo comprar tierra hoy a un costo económico, vamos a decir $25,000, 500,000 pesos, con un descuento y con la posibilidad de pagarlo a plazos, en realidad voy a ver una plusvalía importante de mi terreno y voy a poder construir un pedazo de paraíso para mí mismo, para disfrutar en mis viejos tiempos, para disfrutar justamente de lo que ofrece vivir cerca de la playa. Estás en Cancún a menos de 15 minutos de la playa de cualquier punto en el cual estás. O dos, voy a poder preparar mi jubilación con un crecimiento en realidad importante, ¿ok? Y esto es clave, yo creo, para la comunidad que nos acompaña. Invitaste a las personas a estar con nosotros en el próximo webinar. Dame chance de compartir con ellos justamente el teléfono. Equipos, si nos escuchan y quieren saber de este proyecto que se llama Xelenja y que está en Cancún, que son lotes urbanizados, totalmente urbanizados con todos los servicios, ya con un 60% de avance de obra. Yo les invito a que se pongan en contacto con Alejandro al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. Me encanta que estés ofreciendo un 5% de descuento, o sea, 25,000 pesos de descuento inmediato, y además ofreces el proyecto arquitectónico de la casa valuado a más de 30,000 pesos. O sea, hay 55,000 pesos de valor agregado en esta oportunidad, Alejandro. Más las vacaciones a Turquía, 6 noches y 7 días para 2 personas, valuado en 40,000 pesos. Entonces te llevas más de 90,000 pesos, Karim. Bien, vamos a invitar a todos entonces a entender justamente de esta promoción. Equipo, aquí el desarrollador ofrece a los inversionistas un viaje a Turquía de 6 noches, 7 días, además de un descuento del 5%, 25,000 pesos, además de un proyecto arquitectónico de un valor de 30,000 pesos. Si quieren participar en el próximo webinar de inversión, les invito a escanear el código QR que tiene en la pantalla. Se trata de terrenos residenciales en Cancún a menos de 500,000 pesos y, por supuesto, de llamarnos o mandar un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Gracias, Alejandro. Vamos al corte y continuamos. Continuamos en inversiones inmobiliarias y, como les decía, en este formato un poco particular de esos 2 próximos meses, donde vamos a tener una serie de entrevistas realizadas desde la Ciudad de México y otras desde España, particularmente esta semana desde Ibiza. Damos la bienvenida a Carlos Cardini, quien es el co-CEO de Confront. Si se acuerdan, Carlos estuvo con nosotros ya hace un par de meses platicando del impacto de la inteligencia artificial en el mundo, la palabra clave, sin duda, de este año 2025, el uso de esta inteligencia artificial en casi todas las actividades que realizamos. Y hoy con él vamos a platicar de una aplicación, una herramienta que han desarrollado que se llama Tu Vecino Inteligente, que tiene como objetivo mejorar la gestión condominal. Y creo que esto es un dolor de cabeza que casi todos los usuarios tienen, el de no saber realmente con quién hablar, cómo obtener la información, y a veces te voy a decir de no tener a alguien con muchas ganas de ayudarte. Me imagino que desde este punto de vista la inteligencia artificial va a ser ayudante disponible 24/7 que te puede ayudar a resolver cualquier problemática. Como siempre, Carlos, es un gusto tenerte en el programa. Platícanos un poco de esta herramienta. No, la verdad, gracias a ti por la invitación.
Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos, Karim, entonces es un gusto poder estar aquí otra vez, platicarles un poquito de pues, lo que hemos hecho, que digo, como saben, en Confront somos una empresa orgullosamente mexicana dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, dedicada al desarrollo de tecnología que tenga impacto y que beneficie a las personas. Y esta aplicación que construimos y lanzamos es una variante de un producto que tenemos que se llama Tu Genio, y por eso aquí tu genio inteligente, tu genio vecinal, tu vecino inteligente, ¿no? Por eso llegamos a ese nombre, que está diseñado para ser un administrador de inteligencia artificial que administre un condominio completo y que todo lo podemos hacer vía WhatsApp. Seguimiento de pagos, alguien quiere rentar alguna amenidad, alguien quiere reservar el salón de eventos, apartar la cancha, lo que sea, el seguimiento con cualquier incidencia, alguien quiere reportar que vio que alguna luz está encendida o que una fachada está dañada, etcétera. Todo se puede hacer embedido desde WhatsApp y pues de esa manera facilitamos muchísimo la vida. Como bien decías tú, es un dolor de cabeza y aquí lo que hemos visto es que reduce más o menos el 60% del tiempo que administradores dedican a tareas repetitivas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y ya estamos trabajando con varios condominios que nos han dicho que están felices y que pues por fin se pueden enfocar más bien a que los administradores humanos estén pensando en cuáles son las actividades que le van a dar más plusvalía al condominio en vez de estar persiguiendo gente. Y sabes qué, me encantó la idea. Cuando vi el brief de parte del equipo, me encantó la idea porque yo he invertido en múltiples, obviamente, propiedades bajo régimen de condominio y hay varios problemas claves, ¿ok? Primero, y te voy a decir los problemas de los más, vamos a decir, útiles para el usuario y de los más costosos para el usuario. Primero, casi no hay networking dentro de un condominio cuando hay grandes oportunidades de poder hacer que la gente se conozca y trabaje. ¿Y cómo? Pues obviamente creando estas actividades de networking, creando estas actividades, estos puntos de encuentro y haciendo que haya mejor comunicación. Es decir, cuáles son los grandes momentos sociales, por ejemplo, que existen y una IA puede hacer esto, conectar contigo directamente por WhatsApp para informarte. Dos, hay problemas de costos. Es casi imposible tener un condominio que tenga costos vamos a decir, fijos a lo largo del tiempo. Ahí la IA, la tecnología, es una gran herramienta para reducir esos costos y evitar que se disparen las mensualidades. Y tres, como te decía, es la disponibilidad. Tú obviamente vas a buscar 500 veces la misma pregunta al administrador. Y estoy seguro que por esto va a estar en algún momento un poco menos agradable y va a decir, oye, pues ustedes qué pasa, es que no leen los mensajes. Pues ahí tienes tu chat. Estamos acostumbrados a pasar horas y horas, no sé cuál es la estadística, pero apuesto que más de 2 horas al día la gente pasa en WhatsApp. Entonces hay una comunidad natural a intercambiar con un chat. Pues este chat lo vas a fijar, es tu chat de IA de tu condominio y cada vez que tienes una pregunta le vas a hacer esta pregunta. Se me hace una idea fantástica. Ayúdame a entender del punto de vista tecnológico cómo ustedes diseñaron esto. Es una especie de super agente de IA que está especializado en el tema condominal o cómo lo desarrollaron para que los administradores que nos escuchan, que podían estar interesados en aportar este servicio, obviamente, a su comunidad, se puedan poner en contacto con ustedes. Claro que sí. Es, como bien dijiste, es tal cual este superagente de inteligencia artificial que está, de hecho, entrenado con la propia voz y el propio tipo de mensaje que queremos mandar desde un condominio. Por ejemplo, hay condominios que tienen una voz mucho más institucional, que le hablan de usted a los distintos condominios. Hay condominios que les hablan de tú a los condominios. Entonces nosotros lo podemos personalizar y esta IA, hay distintos modelos de inteligencia artificial, como platicamos en nuestra última conversación. Están los que hoy están muy de moda, que es la inteligencia artificial generativa, también están los de inteligencia artificial predictiva, etc. Este es un modelo que está entrenado con miles, cientos de miles de conversaciones específicamente de condominios y podemos personalizarlo a que en vez de mandar un mensaje largo con los avisos parroquiales, lo manden varios mensajes cortos, que tenga una latencia para responder en un par de segundos en vez de responder todo de golpe o en un par de minutos para que se sienta como una interacción más humana y está diseñado a poder interactuar pues, con humanos. Y la razón de por qué lo hicimos en WhatsApp fue por lo que dijiste. WhatsApp es la aplicación con mayor penetración de mercado de todas las aplicaciones de todo el mundo en América Latina. Entonces, en vez de construir una aplicación allá afuera que pues, la gente iba a tener que descargar y que iban a tener que ahí seleccionar los horarios, etcétera, no, lo movimos a WhatsApp y es como una conversación y pues incluso los agentes
que yo diría ni siquiera es un chatbot, ¿no? Ya es un agente inteligente, tienen nombres, ¿no? Y se les llaman, por ejemplo, soy Alex de la administración, mucho gusto, y la mayoría de las veces siempre recomendamos mencionar que es una inteligencia artificial, que es un asistente a la administración, pero de esta manera los condominios hemos visto que de hecho interactúan más y que están más contentos. Los números que nosotros tenemos de nuestras pruebas beta con los condominios que ya nos están usando es que la satisfacción con la administración aumentó en 30%. Entonces, eso se nota que cuesta menos, la gente está contenta y los administradores y por fin los líderes del condominio se están enfocando en las cosas que realmente van a agregar valor a largo plazo. Creo que es un win-win-win para todos. Tal cual. ¿Cuál es el modelo económico, Carlos? Y si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Buenísimo. El modelo económico es muy sencillo, es una suscripción mensual muy accesible, esa es la realidad, y una cuota de instalación que ronda alrededor de los 50,000, 60,000 pesos y una cuota mensual de 6,000 pesos. Eso es lo que le estamos dando a nuestros primeros 1,000 condominios. Después de eso van a subir las suscripciones, pero queremos hacerlo muy accesible para que penetre esta solución. Si nos buscan en Confront, que se escribe como se lee aquí, konfront.mx, hay un apartado de contacto hasta abajo, ahí nos pueden contactar. También en redes sociales estamos en LinkedIn como Confront o en Instagram como confront.co. Entonces ahí nos pueden contactar y vamos a estar encantados de ayudarles. Será un placer, como siempre. Te invitaremos, por supuesto, a regresar. Carlos, de Confront, tu vecino inteligente, buena idea, me encanta esta idea. Carlos Cardini, justamente co-CEO de Confront. Equipo, ya es tiempo para nosotros de separarnos. Como les decía, durante todos estos 2 meses vamos a tener una serie de programas un poco diferentes, a veces desde la Ciudad de México, a veces remotos, visitando diferentes mercados turísticos y otras veces desde España, como ha sido el caso para el final de este programa. Pero nuestro programa y nuestro compromiso con ustedes no cambia. Nos vemos mañana para otro programa de Inversiones Inmobiliarias y les deseo, por supuesto, una excelente noche. Nos hablamos. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.